Gracias, Yadira. Vamos a poner ahora sí a nuestra primera invitada, la licenciada Marcela Holguín. Ella es asambleísta reelecta de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo está, Marcela? Un gusto tenerla aquí en Ecuador en directo. Buen día. Jaime, Yadira, ¿cómo están? Buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Perfecto, muy bien, Marcela. A ver, Marcela, vamos directo. Acuerdos de gobernabilidad para el próximo gobierno. Hemos escuchado al expresidente Rafael Correa, que ha dicho que el bloque de la Revolución Ciudadana está dispuesto a colaborar con el próximo gobierno. Esto seguramente ustedes han tenido ya algún tipo de reunión con el líder máximo de la Revolución Ciudadana, el expresidente Rafael Correa, para que haya propuesto esto. Por supuesto que sí. Primero, a través de ustedes, un saludo muy especial a quienes nos ven y nos escuchan a nivel nacional. Y sí, es correcto lo que tú manifiestas, Jaime. Nosotros hemos tenido varias reuniones ya de trabajo, programáticas, con nuestro máximo líder, el presidente Rafael Correa, y esa es la directriz que nosotros tenemos y también la intención que tenemos en este próximo periodo de la Asamblea Nacional. Nosotros hemos dicho clara y enfáticamente que los 49 asambleístas de la Revolución Ciudadana son asambleístas que lo que vamos a hacer es evidentemente darle gobernabilidad al próximo gobierno, porque no podemos hacer ninguna otra cosa que no sea aquello. El país está atravesando por momentos delicados, por momentos difíciles. El pueblo ecuatoriano se ha expresado en las urnas y la decisión final, en definitiva, del pueblo ecuatoriano ha sido precisamente aquella. Sea Guillermo Lasso el nuevo presidente del Ecuador. Si bien es cierto, el margen es muy, pero muy reducido. El señor Lasso ha ganado con más del 52%. Nosotros hemos tenido un 47,82% que nos da una legitimidad absoluta. Y evidentemente, pero dadas las circunstancias del país, a nosotros lo que nos corresponde es apoyar todos los aspectos que estén bien, precisamente para que el país salga adelante de una situación económica, de salud, de una situación realmente difícil por la que estamos atravesando todos y cada uno de los ecuatorianos. Uh-huh. Y esos acuerdos de gobernabilidad serán para ciertas situaciones, no para todo. Tal vez en el momento que hablen ya de privatizar sectores estratégicos, como lo han manifestado algunos voceros, pues tal vez ustedes no estarán con ellos, ¿o sí? No, por supuesto que no. Nosotros hemos dicho claramente que la gobernabilidad será en tanto y en cuanto las acciones del próximo gobierno sean acciones que vayan en beneficio del pueblo ecuatoriano. Pero por supuesto, Jaime, temas como privatizaciones de la salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la educación, en eso nunca vamos a poder estar de acuerdo. Nosotros mantenemos una línea ideológica distinta en donde pensamos y creemos seriamente que debemos darle un apoyo a lo público. Lo público es básicamente lo que constituye de todos los ecuatorianos y a lo que tenemos acceso todos, especialmente la gente más pobre del Ecuador. Así que evidentemente en temas de privatización nunca podríamos estar de acuerdo y vamos de una manera seria, responsable, a ejercer una oposición que de ninguna manera permita la ingobernabilidad del país, pero sí tener aspectos ideológicos absolutamente claros. Pero en otros sentidos, incluso el presidente Correa ya se ha referido en varias entrevistas y medios de prensa, por ejemplo, en temas de salud, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Recuerda tú que Guillermo Lasso en su campaña siempre dijo que en los primeros 100 días existirían 9 millones de dosis de vacunas para los ecuatorianos. Nosotros vamos a estar expectantes a que estas promesas de gobierno se hagan realidad y por supuesto en lo que tiene que ver con la salud, con el plan de vacunación de los ecuatorianos, vamos a arrimar el hombro porque sabemos que eso es lo que más necesita el Ecuador. Nosotros hemos visto con estupor y con cierta indignación, incluso ayer, el Ecuador entero estaba expectante de cuáles van a ser las nuevas decisiones adoptadas por el COE nacional y resulta que no hubo ninguna. Primero se reunían a las 2 de la tarde, después a las 4, a las 6. No hubo ninguna resolución y los ecuatorianos estamos exactamente igual ahora.
inicio de semana de lo que estuvimos la semana pasada, sin saber exactamente qué planes va a dar el gobierno, qué proyecciones va a tener para poder cuidarnos a todos de esta pandemia que cada día se hace más seria y que cada día hace que más ecuatorianos estén contagiados y que más ecuatorianos mueran. Resulta que desde el domingo 11 de abril a este domingo pasado, es decir, ayer, han habido 13.729 casos más de personas contagiadas por el virus. La semana pasada eran 346.000, pongámoslo en cifras redondos, y este domingo eran 361.500 personas, 13.700 personas más contagiadas, y no hay nada que hacer de parte de las autoridades, no hay ninguna decisión que haya tomado el COE nacional. Dicen que tenemos que respetar las medidas adoptadas y que existen. Yo me pregunto cuáles son las medidas y qué efecto han tenido de manera positiva estas medidas en torno a la salud de los ecuatorianos cuando existen en apenas una semana casi 14.000 contagiados más. Entonces, evidentemente, en temas de salud, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo? Y la propuesta del nuevo gobierno ha sido vacunar a los ecuatorianos, a 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días. Así que, evidentemente, en eso vamos a apoyar las propuestas que tengan que ver con el desarrollo del país y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los ecuatorianos. Pero hemos visto, Marcela, la incapacidad de este gobierno. El gobierno estaba tirándole la pelotita a la Corte Constitucional por el tema de que no pueden declarar una nueva medida de sección. Pero ya la Corte le dijo ayer, el presidente de la Corte le dijo al presidente de la República que ellos recomendaron que tienen que hacer una reforma para que esa reforma se dé y ellos poder hacer los cambios. Imagínense hasta dónde este gobierno nos tiene a todos como él quiere hacer creer de que no es culpa de ellos, pero ellos son los que tienen la pelotita en su cancha, ellos son los que tienen que hacer esas reformas, plantear esas reformas a través de la Asamblea. Pero Jaime, yo no sé por qué nos sorprende una actitud así del gobierno nacional, siendo que hemos estado acostumbrados a ver durante 4 años. El gobierno no se hace responsable de ninguna acción que ejecuta desde el lado del Ejecutivo. Siempre tiene que echar la pelotita y siempre tiene que responsabilizar y culpar a alguien más. ¿O es que acaso los ecuatorianos ya nos olvidamos que durante 4 años el gobierno dijo que todo era culpa del gobierno anterior, del gobierno de Correa? ¿O es que acaso ya nos olvidamos de todas y cada una de las mentiras emitidas por este gobierno? Empezando por la cámara que estaba instalada y que era manejada desde Bélgica, por el puente que nos llega en alguna parte, por todo el tema económico. Nos hemos olvidado ya acaso de todo eso. No debería sorprendernos, el gobierno siempre ha actuado de esa manera. Así que esta es una muestra más y comprueba la ineptitud que ha tenido este gobierno para hacerse cargo de los problemas del país. Lamentablemente ha sido así. Ya quedan pocos días para que esto ocurra, para que esta pesadilla para todos los ecuatorianos concluya y evidentemente estaremos expectantes de que el nuevo gobierno al menos asuma las responsabilidades que le corresponden. Marcela, le voy a dar paso a mi compañera Yadira Escobar, que tiene más inquietudes. Gracias, Jaime. Licenciado Holguín, partiendo desde el punto de hecho que usted es una asambleísta reelecta, y si es así, quiere decir que no pertenece al grupo de los asambleístas salientes que tienen un 3% de aceptabilidad, tienen una imagen en sí, la asamblea tiene una imagen muy mala. ¿Cuál es la diferencia? Y si usted se ha quedado, vale la pena recalcarlo y hacer este comentario entre comillas, quiere decir que ha actuado coherentemente. Entonces mi pregunta sería, con todos estos actos de corrupción que se han visto a lo largo de estos años, y solo por poner un ejemplo, los carnets para discapacitados, los sobornos, etcétera, ¿cuál es la diferencia que usted podría analizar entre la asamblea saliente y la que muy poco va a ingresar? Bueno, primero, Yadira, un abrazo enorme a la distancia y gracias por la pregunta. Yo creo que el pueblo ecuatoriano ha tenido la posibilidad de decidir en el tema de la Asamblea Nacional y también del Gobierno Nacional qué rumbo quiere seguir. Lamentablemente para nosotros, y hay que decirlo con absoluta sinceridad,
sí ha sido un golpe fuerte el hecho de que por apenas 4 puntos y un poquito más nosotros no hayamos podido ser gobierno y nuevamente enrumbar al Ecuador hacia una ruta en donde la equidad social, la justicia social, el apoyo a los más necesitados sea realmente la hoja de ruta que nosotros proponíamos nuevamente, algo que ya lo hicimos durante los 10 años de la década ganada. Así no les guste a algunos que nosotros la llamemos de esa manera, pero ya hemos visto en estos 4 años los retrocesos que hemos sufrido como país. Pero en todo caso, siempre hay que respetar la voluntad popular, que es lo que yo espero de esta próxima Asamblea Nacional, Yadira. Sinceramente espero que también se haga cargo de los problemas del país. Tú lo has dicho y lo has mencionado con absoluta claridad. Esta Asamblea que fenece es una asamblea que tiene apenas el 2% de aceptación popular y de verdad que no podría ser de otra forma cuando la Asamblea Nacional le debe tanto a los ecuatorianos. Todavía no se ha hecho absolutamente nada por desenmascarar todo lo concerniente a el tema de los hospitales, por ejemplo, y el cambio de votos y de conciencias que existió por este lleve de la salud. No hemos dado respuestas a la ciudadanía en este sentido. Tampoco hemos dado una respuesta clara en el tema de la emisión ilegal de carnets de discapacidad, algo de lo que tú también ya hablaste y comentaste. Tampoco hemos dado respuesta a las necesidades urgentes y acuciantes que tenemos como población. Y en eso Jaime decía que también en esta espacio vamos a tener oportunidad de hablar, por ejemplo, del juicio implementado en contra del señor ministro de Trabajo, un juicio que se dio la semana pasada luego de varias dilaciones de algunas semanas a propósito, creería yo, precisamente para que no se dé dentro del marco de la campaña electoral, la cual me parece que está muy bien porque había que ser absolutamente claros. El juicio político al ministro de Trabajo era un juicio que se daba desde la Asamblea Nacional y que no tenía nada que ver con el tema electoral ni con ningún carácter electorero, más allá de que eso pretendió posicionar. Pero ahí también le quedamos debiendo una vez más como Asamblea Nacional a la ciudadanía. 1 millón de personas en el desempleo durante esta pandemia y resulta que los resultados de este juicio fueron más abstenciones que votos a favor. Cada quien tendrá que hacerse cargo de su voto en la Asamblea Nacional. Eso es lamentablemente lo que está ocurriendo. ¿Qué espero yo de la próxima Asamblea Nacional? Transparencia, Yadira, sobre todo, actuar en beneficio de los intereses del pueblo ecuatoriano y que esta mayoría sólida que nosotros tenemos, que no es una mayoría que de por sí nos va a permitir actuar por sí solos en la Asamblea Nacional, pero que sí es un número importante de 49 asambleístas que somos de la Revolución Ciudadana, podremos tener un espacio precisamente para poner de relieve como prioridad el interés nacional y el interés ciudadano. Perfecto. Aprovechando esta oportunidad, podemos analizar que si en realidad es un número bastante considerable, 49 asambleístas de la Revolución Ciudadana, y pensando que tan solo con saber el mundo el resultado de nuestras elecciones y sonó el nombre de Guillermo Lasso, pues ya se logró bajar el riesgo país y eso nos deja muy bien internacionalmente. Lo escuchaba con mucha atención que usted decía que en cuanto a salud, educación y otro tema más, no estarán de acuerdo en cuanto a la privatización. Sin embargo, Guillermo Lasso, tanto como también el expresidente Rafael Correa, a quien se lo escuchó hace unos pocos días hablar acerca de los acuerdos y de las conversaciones, no sería perjudicar al país en un hecho radical de decir no vamos a estar de acuerdo y tal vez no llegar a esos acuerdos. Para nada, Yadira, mejor nosotros hemos tenido una posición absolutamente responsable y nuestro máximo líder, Rafael Correa, ha sido absolutamente claro en señalar que nosotros no vamos a hacer lo que a nosotros nos hicieron, es decir, en todo lo que sea bueno y positivo para el país, estarán y contarán con los votos de la Revolución Ciudadana, 49 voluntades dentro de la Asamblea Nacional, que no es poco, Yadira.
si es que tomamos en cuenta que somos 137, tener 47 voluntades a favor de temas que tengan que ver con el beneficio del país y de los ecuatorianos no es para nada despreciable, pero evidentemente nosotros también tenemos lineamientos políticos e ideológicos absolutamente claros, y uno de los digamos que dentro del programa de gobierno del señor Guillermo Lasso se ha hablado también de las privatizaciones, y nosotros no podemos estar de acuerdo con la privatización de la salud. Nos está costando muchísimas vidas a los ecuatorianos esta pandemia. Imagínate que hay personas que mueren en sus casas, que mueren en las calles sin recibir la atención médica necesaria, precisamente porque no tienen el dinero que necesitan para hacerse atender y para poder salir de esta pandemia. Si es que nosotros pensamos en la privatización de la salud, pues entonces estamos poniendo un freno para que muchas personas que no tienen recursos económicos no puedan hacerse atender dentro del servicio público. Entonces eso para nosotros evidentemente no es temas que tengan que ver con justicia social, con equidad social. Vamos, sí, insisto nuevamente y reitera también esta que es la posición del bloque de la Revolución Ciudadana, a apoyar todo lo que vaya en beneficio del país. Eso en primer lugar, Yadira, y en segundo lugar yo quiero también hacer una aclaración que me parece importante. Los medios de comunicación han posicionado que uno de los primeros efectos positivos en relación a este nuevo gobierno ha sido que ha bajado el riesgo país. Pero yo quiero decirte, Yadira, que el riesgo país se mide en tanto y en cuanto un país tenga la posibilidad de cumplir con las deudas que tiene hacia el exterior. Eso significa el riesgo país. Y el riesgo país ha bajado porque evidentemente los mercados internacionales ven en la candidatura y ahora en el gobierno de Guillermo Lasso la posibilidad de que éste siga cumpliendo con estos acuerdos que en materia económica se han dado, en materia de deuda. Eso es lo que significa el riesgo país. Lo que quiere decir en palabras simples y llanas, que el gobierno de Lasso va a seguir los acuerdos de impuestos con el Fondo Monetario Internacional. Licenciada Holguín, en honor al tiempo y antes de darle paso a mi compañero Jaime, yo quisiera hacerle dos consultas. ¿Qué tipo de planificación, qué tipo de trabajos tienen ustedes o acuerdos en torno, porque aquí se habla de muchos temas que son importantes, los temas económicos, los temas políticos, pero en cuanto al tema social, la violencia en nuestro país se ha impuesto. En los noticieros usted los prende y lo único que escucha son sicariatos en la provincia de Los Ríos, que en Machala, en Guayaquil 2. O sea, esto va en aumento. Lamentablemente se está haciendo el pan nuestro de todos los días, una costumbre, escuchar que matan a fulano, a fulana, que son personas que están, por lo general, y por no decirle en un 95%, relacionadas siempre con el narcotráfico. Situación que ocurrió no en este gobierno, sino desde el gobierno anterior. Y creo que esto se ha venido incrementando como una ola, lo que por supuesto siempre trae consecuencias como justamente esta. El alto índice de violencia, que más allá de que digan, no, es que la economía del país está baja, entonces la gente no tiene cómo comer, pero resulta que no estamos hablando de robos de una gallina, estamos hablando de violencia y delincuencia a alto nivel, que están incrustados en el narcotráfico. ¿Qué tipo de trabajo o qué tipo de desarrollo ustedes le están dando al interior de la asamblea, más aún cuando ustedes tienen 49 asambleístas? Eso una. Y la segunda pregunta, como mujeres, y usted también mujer, le digo, ¿qué se está haciendo en torno a la seguridad de la mujer por tanto femicidio que lógicamente aumentó sus índices en la cuarentena? Bueno, son dos aspectos que preocupan y muchísimo, Yadira, y como tú lo has mencionado, hemos visto el retroceso que en materia de seguridad se han dado en los últimos años, producto del desgobierno que hemos sufrido todos los ecuatorianos. Yo en eso permíteme contradecir un poco la visión que tú tienes, pero yo sí creo, y así lo demuestran las estadísticas, que la falta de oportunidades repercute directamente en el tema
de la seguridad ciudadana. Y eso es lo que estamos viendo. Si es que tenemos una población que se muere de hambre, si es que tenemos una población que tiene que decidir entre morirse de hambre o morirse de COVID, porque no hay más alternativas en términos laborales ni de trabajo, las consecuencias son aquellas que estamos viviendo precisamente la población. El índice de inseguridad que ha subido enormemente en el país, y eso evidentemente nos preocupa. Y como corolario de aquello también la violencia que se ha dado en contra de nosotras las mujeres. Si es que algo nos ha demostrado la pandemia es que nosotros somos absolutamente vulnerables todavía y que evidentemente se ha demostrado además que el encierro del que muchas mujeres han tenido que ser presas producto de la pandemia ha sido y ha implicado para ellas también un alto grado de violencia por parte de su compañero sentimental, de su pareja y demás, y son dos temas que poco o nada ha hecho el gobierno nacional, y nosotros evidentemente desde la Asamblea Nacional también a través de las leyes que correspondan tenemos que darle ese impulso que necesitamos precisamente para salir de esta violencia generalizada que lamentablemente estamos viviendo. Pero precisamente el impulso que nosotros queríamos dar era la semana pasada, poniendo responsables y nombres y apellidos a el tema, por ejemplo, del desempleo que se ha dado en el país. Si es que tenemos 1 millón de personas que han quedado en el desempleo durante esta pandemia y sabemos cuáles son los responsables de aquello, era la Asamblea la que a través del control político, atribución que nosotros tenemos y que nos ha dado la Constitución de la República del Ecuador, teníamos que hacerla. Pero una vez más la Asamblea ha hecho caso omiso de este tema y no ha señalado a los responsables directos de esta crisis laboral que está viviendo el país. Esto de un lado. Y en cuanto a la violencia en contra de las mujeres, tenemos una ley que fue, si mal no recuerdas tú, Yadira, y amigos y amigas que nos están escuchando, la primera ley que nosotros como Asamblea Nacional aprobamos en este periodo que está a punto de fenecer. Pero ¿cómo hacemos si es que tenemos una ley que va a favor de los derechos de la mujer y en contra de la violencia de la mujer, si es este propio gobierno el que ha anulado el Ministerio de Justicia, que era el encargado de hacer cumplir esta ley, y por si fuera poco le quitó el presupuesto a esta ley? Entonces, ¿cómo podemos hablar de hacer de esta ley un instrumento precisamente para poder apoyar a aquellas mujeres que siguen siendo vulneradas y más aún durante esta dolorosa pandemia? Así que evidentemente ese será uno de los temas que nosotros vamos a tratar de manera seria en la Asamblea Nacional, exigiendo además al gobierno nuevo que dé los recursos necesarios para aplicar esta ley que va en beneficio de todas las mujeres del país. Bueno, eso en realidad solamente eran 2 acotaciones más que preguntas, eran 2 acotaciones, justamente eso, que yo le preguntaba, no me contestó directamente que qué tipo de plan o desarrollo tienen en cuanto a la violencia, y que no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice la información con los videos a diario, de que los casos de sicariato, hablando específicamente de eso, se deben justamente a esa delincuencia organizada que está amarrada con el narcotráfico, están juntas y que son producto, por supuesto, de eso las muertes. Y por otro lado, pues en cuanto a la mujer, pues entonces con el número de asambleístas que ustedes tienen seguramente a favor del género femenino, de tantas mujeres que mueren a diario en nuestro país de una manera injustificada, y no solamente es la muerte de esa mujer, sino la destrucción de la familia que está detrás de esa mujer, de los hijos que seguramente quedarán con traumas, y quiénes serán a lo mejor en el futuro esos seres humanos, que se hagan cambios positivos. Eso era todo. Gracias. Gracias, Yadira. Por supuesto que será así. Te digo que en materia de lucha en contra de la violencia de la mujer tenemos una ley y lo que tenemos que hacer es precisamente exigir que esa ley se cumpla, y la primera exigencia que nosotros haremos será precisamente de que el presupuesto para la aplicación de esa ley sea el que se necesita precisamente para poder ponerla en vigencia y de esa manera también impedir que se sigan dando tantos femicidios en el país. En cuanto a lo otro, en materia de seguridad, por supuesto, también uno de los temas sustanciales va a ser dotar de todos los instrumentos que se necesitan para que la Policía Nacional pueda hacer su trabajo. Mira que yo sé de buena fuente que ahora incluso la propia policía ha llegado a lo que hace 10 años ya nosotros veíamos en el país, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando se le dotó de todo el material que necesitaba precisamente para hacer su trabajo. Ahora la policía
solamente tiene que hacer vaca, literalmente, lo que nosotros sabemos. Creo que todos los ecuatorianos conocemos este término, hacer vaca para poner la gasolina, para poder hacer los controles necesarios en los territorios. Eso es lo que está ocurriendo en el país. Evidentemente, esto es producto del desgobierno que hemos vivido durante estos 4 años y que nos ha afectado en mayor o menor medida a todos y cada uno de los ecuatorianos en el país. Marcela, tengo solo la última consulta. ¿Ustedes van tras la presidencia de la Asamblea? Nosotros vamos tras la gobernabilidad y en eso yo quiero ser absolutamente. Pero no descartan la posibilidad de tener a una presidenta o presidente del bloque. Y es cierto, nosotros como bloque mayoritario en la Asamblea Nacional, porque somos 49 asambleístas, nos correspondería tener la presidencia nacional, la presidencia de la Asamblea Nacional. Sin embargo, tampoco no es, digamos, que la única opción que nosotros barajamos. Pensamos que hay temas muchísimo más importantes que eso. Darle gobernabilidad a este nuevo gobierno es uno de estos aspectos que nosotros consideramos importantes. Y si para aquello nosotros tenemos que pensar en la posibilidad de no tener la presidencia de la Asamblea, pues lo vamos a hacer. Creo que todavía nada está dicho en este sentido. Si es que hablamos en términos cuantitativos, nos correspondería, por supuesto que sí, tener la presidencia, porque somos el bloque mayoritario, el más amplio que tenemos. Evidentemente, siempre se ha estirado dentro de la Asamblea Nacional que quien ostente esta dignidad sea el bloque que más favor popular haya recibido. Sin embargo, insisto, no descartamos la posibilidad de tener algún tipo de acuerdo con otras fuerzas políticas en el interior de la Asamblea Nacional para de esta manera ver cuáles serían los espacios de representación de la Revolución Ciudadana dentro de la Asamblea Nacional. Insisto, lo más importante para nosotros es la gobernabilidad del país en función de los grandes intereses nacionales, primero, y segundo, lo que hemos pedido al nuevo gobierno es que cese la persecución de la que nosotros hemos sido víctimas durante estos 4 años. Para nosotros eso es lo más importante. Tenemos personas que están injustamente presas, compañeros que han debido pasar en el exilio la mayor parte de este tiempo, nuestro propio líder de nuestra organización política, Rafael Correa, con 35 y pico de juicios más, cada uno más descabellado que otro. Así que nosotros buscamos, a más de darle gobernabilidad al país, de darle un respiro a toda la situación que estamos dolorosamente pasando los ecuatorianos, que cese esta persecución infame de la que nosotros hemos sido objetos durante este gobierno. Marcela, quiero agradecerle por habernos dado parte de su tiempo para conversar aquí en Ecuador en Directo. Para mí, Jaime y Yadira, siempre es un gusto poder dialogar con todos ustedes, como siempre, a las órdenes, cuando ustedes así lo requieran, y a través de ustedes un saludo muy, pero muy especial al pueblo ecuatoriano, pero sobre todo mi solidaridad, porque estamos pasando momentos difíciles y no encontramos visos de solución, al menos en materia de salud, de trabajo y de economía, en los próximos días y en las próximas semanas. Fuerza Ecuador, a seguir adelante. Ustedes cuentan con 49 asambleístas que desde la Asamblea Nacional vamos a defender los intereses del pueblo ecuatoriano. Gracias a Marcela Holguín. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.